El viento otoñal barría Bramble Creek como una maldición susurrada, trayendo consigo el olor a humo de leña y el mordisco más agudo del invierno que se acercaba. Eliza Morgan estaba parada frente a la ventana de la cocina del mesón junto al arroyo. Sus manos cubiertas de harina se detuvieron a mitad de movimiento mientras veía cómo la gente del pueblo se reunía en la plaza. Sabía lo que estaban diciendo. Siempre lo sabía. Pobre Elisa la gorda, murmuraban detrás de manos enguantadas, inventando historias sobre un marido en las montañas, como si algún hombre la fuera a reclamar. A los 28 años, Elisa ya se había acostumbrado al peso de sus juicios, aunque nunca se volvía más ligero. Su cuerpo, generoso y suave, donde la vida en la frontera exigía delgadez dura, la había marcado como diferente desde niña. Las otras chicas se habían casado a los 16, 17, con cinturas delgadas ceñidas en vestidos de boda prestados. Elisa se había quedado en el mesón, su valor medido en galletas horneadas y guisos revueltos, nunca en la moneda del deseo. El mesón pertenecía a Marcus Rex, un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a los ojos y cuyos libros de cuentas nunca cuadraban a favor de quienes le debían. Elisa había trabajado para él desde que sus padres murieron de cólera 7 años antes, su pequeña parcela absorbida en la creciente colección de propiedades de Rix. Trabajaba por habitación y comida, le recordaba Rix a menudo. ¿Y no estaba agradecida por su caridad cristiana? Elisa, la voz de Rix cortó sus pensamientos como un cuchillo de carnicero en hueso. El molinero quiere su cena lista en menos de 1 hora. No la quemes como el asado de la semana pasada. Silas Miller. Solo el nombre hacía que a Elisa se le apretara el estómago. Era dueño del único molino en 50 millas a la redonda, y con él controlaba el sustento de todos los granjeros en 3 condados. A los 58, ya había enterrado a 2 esposas, la segunda en circunstancias que el doctor del pueblo no discutía en compañía educada. Ahora sus ojos pálidos seguían a Elisa cada vez que visitaba el mesón, deteniéndose en sus curvas con un apetito que no tenía nada que ver con la comida. Habían pasado 3 meses desde que la mentira desesperada de Elisa había echado raíces. Miller la había acorralado en la bodega, su aliento agrio a whisky caliente contra su oreja mientras le pasaba los dedos por el brazo. Una mujer de tu edad, de tu tamaño, debería estar agradecida por cualquier oferta. Rix me dice que le debes una deuda considerable. Yo podría saldarla, hacerte respetable. Las palabras salieron de Elisa antes de que pudiera detenerlas, nacidas del puro pánico y un sueño a medio recordar. Ya estoy comprometida. Mi prometido es un hombre de las montañas. Vendrá por mí. Miller retrocedió, la sorpresa brillando en su rostro curtido. ¿Un hombre de las montañas? ¿Cómo se llama? Cole, dijo ella, el nombre surgiendo de un recuerdo de 4 años atrás, un extraño barbudo que había llegado tambaleándose al mesón una noche de noviembre, ardiendo de fiebre y medio muerto por el frío. Ella lo había cuidado 3 días mientras él deliraba y farfullaba. Cuando despertó, al fin lúcido, la miró con ojos del color de nubes de tormenta y dijo, «Me salvaste la vida, señorita». Se quedó otra semana, ayudando con reparaciones y partiendo leña. Su enorme figura hacía rápido el trabajo que a Elisa le tomaba el doble. Comía su comida con verdadero aprecio, nunca bromeando sobre su tamaño ni comentando cuánto se servía ella misma. El día que se fue, le puso en las manos un cuchillo de desollar, con el mango tallado con su nombre y un mensaje simple, «Elisa, gracias por salvarme de la fiebre». «Lo recordaré esta bondad», dijo. Y luego cabalgó hacia el norte, hacia las montañas, y Elisa lo vio hasta que desapareció entre los pinos que coronaban las cumbres. Nunca esperó volver a verlo. Las montañas se llevaban tantos hombres como creaban. Pero en esa bodega, con las manos de Miller encima, el recuerdo de Cole había parecido salvación. Así que mintió. Al principio, Rix pareció aceptarlo. Miller retiró su interés inmediato, aunque sus ojos seguían sus movimientos. Por unas benditas semanas, Elisa había estado sola, su prometido ficticio un escudo contra avances no deseados. Luego empezaron las preguntas. ¿Cuándo regresa ese hombre de las montañas?, preguntaba Sarah Pritchard, la esposa del banquero, con tono meloso de falsa preocupación. ¿Cuál es su apellido?
exigía el ayudante Clark, sospechando de cualquier extraño que reclamara a una mujer local. ¿Por qué no ha mandado noticias?, se preguntaba el padre Benedict, el sacerdote, cuyos sermones sobre la honestidad se volvían cada vez más punzantes. Elisa respondía lo mejor que podía, tejiendo elaboraciones sobre su mentira inicial como parches en tela gastada. Cole estaba atrapando en las alturas. El correo era poco confiable. Regresaría antes del invierno. Cada añadido se sentía como otra palada de tierra en su futura tumba. La diversión del pueblo se había vuelto crueldad para mediados del verano. Los niños cantaban rimas sobre el hombre de las montañas que no existía. Las mujeres susurraban que Elisa estaba tan desesperada por casarse que había inventado un prometido en vez de aceptar su soltería con dignidad. Los hombres reían abiertamente, apostando cuánto duraría la farsa. Riggs había dado su ultimátum hace 2 semanas frente a un comedor lleno de clientes. La fiesta de la cosecha es el 15 de octubre. Si tu hombre de las montañas no ha aparecido para entonces para reclamarte como es debido, te casarás con Salas Miller. Ha aceptado saldar la deuda de tus padres y pagar tus sueldos pendientes. Es más que generoso para una mujer en tu posición. El comedor estalló en murmullos de aprobación. Miller sonrió, mostrando dientes amarillentos. El padre Benedicta sintió solemne, como si Riggs acabara de proponer un acto de caridad en vez de vender a Elisa como ganado. Sintió que la trampa se cerraba. Ahora, con el 15 de octubre a solo 3 días, Elisa se movía por sus tareas en una niebla de terror. Hacía sus pasteles, asaba pollos, fregaba ollas. Todo mientras el cuchillo que Cole le había dado descansaba en el bolsillo de su delantal, su única prueba de que él había existido, aunque hasta eso empezaba a parecer algo que podría haber imaginado. La mañana del 15 de octubre amaneció fría y clara, del tipo de día otoñal cristalino que hacía que las montañas se recortaran nítidas contra el cielo. Elisa se vistió con su único vestido bueno, un calico azul que había ensanchado 2 veces con los años, y se recogió el cabello castaño con manos que temblaban a pesar de sus esfuerzos por calmarlas. Había pasado la noche anterior sin dormir, mirando el techo de su cuartito y dando vueltas a posibilidades. Podía huir, ¿pero a dónde? No tenía dinero, ni habilidades más allá de cocinar, y el invierno llegaba. Podía negarse. Pero Riggs había dejado claro que negarse significaba ser echada sin nada, la deuda de sus padres sin pagar y su reputación destruida más allá de sus ruinas actuales. Podía rezar por un milagro, pero Dios nunca había parecido particularmente interesado en los problemas de Eliza Morgan. La fiesta de la cosecha transformó la plaza del pueblo en algo casi bonito. Guirnaldas colgaban entre los edificios, y las mesas gemían bajo el peso de los platillos aportados. Los niños corrían entre los adultos, sus risas brillantes en el aire fresco. La iglesia estaba al fondo de la plaza, su campanario blanco apuntando a un cielo que se sentía muy lejano. Elisa caminó sola a la plaza. Las otras mujeres del mesón, las meseras más jóvenes y bonitas que cuchicheaban sobre ella, habían salido antes, susurrando entre ellas y callando cuando Elisa se acercaba. No necesitaba oír sus palabras para saber el contenido. Al llegar, la multitud se abrió a su alrededor como agua alrededor de una piedra. Sintió sus miradas, oyó las risitas apenas contenidas. Alguien había colgado un letrero burdo en la puerta de la iglesia: boda hoy. El novio podría ser imaginario. El calor inundó el rostro de Elisa, pero mantuvo la barbilla alta y la vista al frente. Había pasado demasiado tiempo inclinándose bajo sus burlas. Si este iba a ser su último día de libertad, lo enfrentaría erguida. Riggs apareció a su lado, su agarre en el brazo justo al borde del dolor. Hora de acabar con esta tontería. Elisa Miller te espera adentro. El padre Benedict está listo para la ceremonia. La fiesta no empieza hasta dentro de 1 hora, dijo Elisa, con voz más firme de lo que sentía. Dijiste que hasta la fiesta. Dije hasta hoy. Hoy llegó. ¿Dónde está tu hombre de las montañas? Riggs hizo un show mirando alrededor, ahuecando la mano en la oreja. No oigo caballos. No veo héroes vestidos de gamuza llegando al galope. Me parece que tienes una opción: entra a esa iglesia con dignidad o te arrastran.
De todos modos, te casas con Mellor y saldas tu deuda. A su alrededor, la multitud se había callado, todos viendo el enfrentamiento con el interés ávido de espectadores en un ahorcamiento. Elisa vio lástima en algunos rostros, satisfacción en otros y cálculo frío en la mayoría. Esto era entretenimiento, se dio cuenta. Su humillación era la diversión de la fiesta. Salas Mellor salió de la iglesia vestido con un traje negro que podría haber lucido elegante en otro hombre. En él, parecía un sudario. Sonrió a Elisa y ella vio triunfo en sus ojos acuosos. Señorita Morgan, dijo, su voz resonando en la plaza. Soy un hombre paciente, pero mi paciencia tiene límites. Tu fantasía ya duró demasiado. Hora de enfrentar la realidad. Se llama Ko, dijo Elisa, sorprendida por la fuerza en su propia voz. Y es real. Miller rió, un sonido como piedras moliéndose. ¿Entonces dónde está? La mano de Elisa encontró el cuchillo en su bolsillo, sus dedos trazando las letras talladas de su nombre. No lo sé, admitió, y la honestidad se sintió como derrota. Pero fue real. Es real. Un cuchillo oxidado con un nombre no prueba nada, dijo el ayudante Clark, que había examinado la hoja semanas atrás cuando las preguntas sobre la identidad de Cole llegaron a oídos oficiales. Pudiste tallarlo tú misma o comprarlo a un vendedor ambulante. Cualquier trampero pudo haberse quedado en el mesón con los años. No significa que estés comprometida con él. Es una mentirosa, gritó alguien de la multitud. Mi Susie, dijo Elisa, probablemente leyó sobre hombres de las montañas en alguna novela barata y se lo inventó todo. La multitud murmuró acuerdo. Elisa sintió lágrimas ardiendo detrás de los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. El padre Benedict apareció en la puerta de la iglesia, sus vestimentas blancas brillantes contra la madera curtida. Creo que ya esperamos suficiente, señorita Morgan. El señor Mellor ha mostrado paciencia y generosidad considerables. Es hora de aceptar el plan de Dios para ti. El plan de Dios, como si Dios planeara que vendieran mujeres a brutos para saldar deudas que nunca aceptaron cargar. Rix tiró del brazo de Elisa, jalándola hacia las escaleras de la iglesia. Ella resistió, clavando los talones en la tierra, pero él era más fuerte y ella estaba sola. La multitud se apretó detrás, ansiosa por ver el espectáculo. Por favor, susurró Elisa, aunque no sabía a quién suplicaba. A Rix, a Mellor, a Dios o al fantasma de un hombre de las montañas que probablemente la había olvidado hace años. Por favor. Basta de dramas. Mellor gruñó, alcanzando su otro brazo. Calla ya, mujer. Mejor acostúmbrate. Sus dedos se cerraron en su muñeca, apretando lo suficiente para moretear. Elisa jadeó del dolor y algo dentro de ella se rompió. No iba a entrar a esa iglesia. No iba a casarse con este hombre. Huiría. Que se jodieran las consecuencias. Y si moría en el monte, al menos moriría libre. Abrió la boca para gritar su negativa y el trueno de cascos ahogó su voz. La multitud giró como una sola, rostros volteando hacia el sonido. Del camino del norte, donde las montañas se alzaban como gigantes contra el cielo, apareció un jinete. Al principio, solo una silueta, hombre y caballo moviéndose como una unidad. Pero al acercarse, surgieron detalles. Un enorme semental bayo, su pelaje oscuro de sudor. Un jinete vestido de gamuza y piel, rifle colgado a la espalda, cabello oscuro colgando más allá de los hombros, barba cubriendo la mitad inferior del rostro, y en una mejilla, una cicatriz irregular que atrapaba la luz de la mañana. El jinete no aminoró al entrar a la plaza. La multitud se dispersó, hombres agarrando niños y mujeres pegándose a las paredes. Los cascos del caballo sacaban chispas de las piedras mientras el jinete lo guiaba directo hacia las escaleras de la iglesia donde Elisa estaba congelada, la mano de Rix aún en su brazo y el agarre de Mellor en su muñeca. El jinete frenó en seco, el animal encabritándose un poco antes de calmarse. Luego desmontó en un movimiento fluido, aterrizando casi sin ruido a pesar de su tamaño. Y era enorme. Elisa vio ahora que medía fácil 1,95 m,
con hombros que parecían estirar las costuras de su camisa de gamuza. La miró y ella vio sus ojos gris tormenta, tal como los recordaba, y su corazón, que latía de miedo, tropezó en un ritmo totalmente distinto. Cole, suspiró. Él la oyó a pesar de los murmullos de la multitud y el patear de su caballo. Su rostro barbudo se abrió en una sonrisa que lo transformó de terrorífico a solo imponente. Elisa, dijo, y su voz era más profunda de lo que recordaba, áspera por años gritando por cañones y llamando animales de carga. Perdón por llegar tarde. Rix había soltado el brazo de Elisa cuando el caballo cargó, pero Mellor aún apretaba su muñeca. Los ojos de Cole bajaron a donde el molinero la sujetaba, y algo peligroso brilló en su expresión. Suéltala, dijo Cole en voz baja. El rostro de Mellor palideció, pero mantuvo posición. Esta mujer debe deudas. La saldaré haciéndola mi esposa. Es asunto legal, no te incumbe. Cole dio un solo paso adelante. A pesar de la fanfarronería de Mellor, el hombre mayor retrocedió. Te lo explico una vez, dijo Cole, su voz resonando en la plaza en el silencio repentino. Hace 4 años, llegué tambaleándome al mesón del arroyo medio muerto de fiebre. Esta mujer, Eliza Morgan, me cuidó 3 días, me dio de comer, cambió mis sábanas cuando las empapé de sudor, se sentó conmigo cuando deliraba y hablaba con fantasmas. Me salvó la vida cuando pudo haberme dejado morir en un rincón y ahorrarse el trabajo. Sacó de su camisa un cuchillo gemelo al que Elisa tenía en el bolsillo, se dio cuenta, con su nombre tallado en el mango. Cuando me fui, le di mi palabra de que recordaría su bondad. Le dije que volvería cuando pudiera ofrecerle algo mejor que el agradecimiento de un enfermo. Los ojos de Cole barrieron la multitud, y Elisa vio a gente que había conocido toda la vida encogerse bajo su mirada. Pasé 3 años atrapando y cazando, saldando mis propias deudas y juntando lo suficiente para construir un homestead decente. Construí una cabaña lo bastante grande para una familia. Limpié tierra, acumulé provisiones y hice un lugar digno de ofrecer a una buena mujer. Se volvió a Mellor y su voz bajó a algo casi un gruñido. Planeaba bajar esta primavera como se debe, con anillo y palabras para cortejar. Pero hace 2 semanas, un trampero llamado Red Hack pasó por mi lugar. Había estado en Bramble Creek. Me contó de una mujer en el mesón que decía estar comprometida con un hombre de las montañas llamado Cole y como todo el pueblo se reía de ella por inventarlo. Me dijo que la estaban obligando a casarse con un molinero para saldar deudas. El agarre de Mellor en la muñeca de Elisa se aflojó. Cole extendió la mano y, con cuidado, casi con gentileza, quitó por completo la mano del hombre mayor. Así que cabalgué 2 semanas seguidas, cambiando caballos en cada puesto comercial y asentamiento para llegar antes de que obligaran a Elisa a algo que no quería. Porque cuando le di ese cuchillo con su nombre, estaba haciendo una promesa, y yo no rompo mis promesas. Finalmente miró a Elisa y ella vio incertidumbre en sus ojos por primera vez, como si acabara de darse cuenta de que había cabalgado 2 semanas y irrumpido en una plaza haciendo reclamos sobre una mujer que tal vez no lo quisiera. Debí haber preguntado primero, dijo más bajo, solo para ella. Debí escribir o mandar noticia de alguna forma. Pero te lo pregunto ahora, Eliza Morgan, ¿te casarías conmigo? No puedo ofrecerte mucho más que una cabaña en las montañas y una vida más dura que la que conoces. Pero puedo ofrecerte respeto, honestidad y un hogar donde nadie te burle, te lastime o te trate como propiedad. La plaza estaba tan callada que Elisa oía el viento susurrando en las guirnaldas arriba. Todas las miradas estaban en ella, esperando su respuesta. Pensó en los últimos 4 años, las burlas, la soledad, el peso de ser no deseada. Pensó en las manos crueles de Mellor y los ojos calculadores de Rix y todas las pequeñas crueldades que el pueblo le había infligido, muerte por 1000 cortes de desprecio y desdén. Y pensó en un extraño con fiebre que le agradeció una simple bondad, que la ayudó con tareas sin que se lo pidieran, que la miró como persona y no como problema. Sí, dijo, y su voz resonó clara en la plaza. Sí, me casaré contigo. La sonrisa de Cole pudo haber iluminado todo el pueblo. Miró al padre Benedict, que seguía en la puerta de la iglesia, totalmente desconcertado. Padre, dijo Cole, con un toque de desafío en la voz.
Está listo para una boda hoy. ¿Qué tal si nos casa a nosotros en su lugar? El padre Benedict parecía un hombre cuyo universo ordenado acababa de inclinarse de lado. Esto es altamente irregular. Hay procedimientos, periodos de espera. Hace 5 minutos estaba listo para casarla sin ninguno de esos procedimientos, señaló Ko, tono agradable pero ojos duros. Parece que lo único que cambió es el novio. Rix recuperó la voz. Oiga, esto. Este hombre es un desconocido. Podría ser cualquiera. Ni siquiera sabemos su nombre completo. Cole Barrett, dijo Ko. Original de Missouri. Me mudé al oeste en el 85 después de que murieron mis padres. He cazado y atrapado desde las Bitter Roads hasta las Cascades. He comerciado en Fort Benton y Fort Hall. No tengo órdenes de captura, ni deudas, ni esposas vivas o muertas. Puedo dar referencias de una docena de puestos comerciales y asentamientos si las necesitan, pero eso tomará tiempo que no tenemos. Fijó a Rix con una mirada que hizo retroceder al posadero. Y viendo que estaba listo para casar a una empleada suya sin su consentimiento real para saldar una deuda que ella no contrajo, no creo que tenga mucho terreno moral para cuestionar mi carácter. Un murmullo recorrió la multitud. Movimientos incómodos. Gente evitando mirarse porque Ko tenía razón y todos lo sabían. Lo que casi pasó aquí no era matrimonio. Era una transacción de carne humana disfrazada de lenguaje religioso y decoro social. El ayudante Clark dio un paso, mano en su pistolera en un gesto que pretendía ser autoritario pero solo parecía nervioso. Señor Barrett, voy a necesitar verificar su historia. No podemos simplemente. Puede verificarla después de la boda, interrumpió Ko. ¿O me está diciendo que una mujer necesita permiso de un hombre para elegir su propio marido? Porque eso no es como funciona la ley, que yo sepa. Elisa es mayor de edad y está en sus cabales. Si quiere casarse conmigo, es su decisión. Miró a Elisa y algo se suavizó en su expresión. A menos que quieras esperar, podemos hacerlo como se debe si prefieres. Solo pensé que dadas las circunstancias. Elisa entendió lo que no decía. Si esperaban, Rix y Mellor tendrían tiempo para crear obstáculos, levantar objeciones, encontrar formas de impedir el matrimonio o forzarle la mano de otro modo. La frontera tenía leyes, pero el cumplimiento era irregular, y hombres como Mellor tenían formas de conseguir lo que querían. No quiero esperar, dijo ella firme. Luego, porque necesitaba ser honesta con este hombre que había cabalgado 2 semanas para cumplir una promesa de años atrás, añadió, pero necesitas entender. Dije a la gente de ti porque estaba desesperada. Usé tu nombre como escudo. Eso no fue justo contigo, y lo siento. La expresión de Ko se suavizó de una forma que lo hizo parecer más joven, menos curtido. Elisa, me salvaste la vida. Si mi nombre te protegió aunque sea un poco, me alegra que lo usaras. Solo ojalá hubiera sabido antes que necesitabas protección. Extendió la mano despacio, dándole tiempo para apartarse, y tomó la suya. Su palma era callosa y cálida, sus dedos cuidadosos a pesar de su fuerza evidente. Quise decir lo que dije entonces. Recuerdo la bondad. Y no olvido a quien me la muestra. Elisa sintió lágrimas derramándose al fin, pero estas no eran de miedo o humillación. Eran algo totalmente distinto. Alivio tal vez, o esperanza, o solo la liberación de 4 años conteniendo todo demasiado apretado dentro. El padre Benedict carraspeó. Supongo que dadas las circunstancias, si la señorita Morgan está dispuesta. Lo estoy, dijo Elisa rápido antes de que alguien levantara nuevas objeciones. Quiero casarme con Ko. Miller hizo un sonido como olla hirviendo. Esto es absurdo. Rix, no puedes permitirlo. Ella te debe. Yo saldaré sus deudas, dijo Ko calmado. Sacó una bolsa de cuero de su cinturón y la lanzó a Rix. Cayó con un tintineo pesado de monedas. Son $200 en oro y plata, más que suficiente para cubrir lo que supuestamente te debe, más sus sueldos por el trabajo hecho. Rix abrió la bolsa y Elisa vio sus ojos abrirse.
Era más dinero del que la mayoría en Bramble Creek veía en un año. En cuanto a ti, dijo Cole, volviéndose a Mellor. Entiendo que tienes un reclamo sobre una deuda relacionada con la parcela de sus padres. La mandíbula de Mellor se movió en silencio un momento antes de lograr hablar. 50 acres que debieron ser míos cuando murieron. Buena tierra junto al arroyo. ¿Cuánto? $300, dijo Mellor rápido, viendo oportunidad. Más intereses de 7 años. 300 es justo. Cole lo cortó. Sacó otra bolsa, más pesada. Aquí está, eso limpia cualquier reclamo que tengas. La tierra vuelve a Elisa. Legal y como debe ser. Miró alrededor de la plaza, encontrando ojos que rápido desviaban la mirada. ¿Alguien más tiene reclamo sobre mi futura esposa? Hablen ahora, porque una vez casados, sus deudas pasan a ser mías, y yo pago mis deudas completas, pero también cobro las que me deben, y tengo buena memoria. La multitud calló. Elisa se dio cuenta de que temblaba. No de miedo ahora, sino de la pura irrealidad del momento. Este hombre, este casi desconocido, acababa de saldar sus deudas y recuperar la tierra de sus padres en minutos, había hecho lo que ella no pudo en 7 años de trabajo agotador. ¿Por qué?, susurró, tan bajo que solo Cole oyó. Él apretó su mano con suavidad. Porque me mostraste bondad cuando no tenías por qué. Porque te están tratando injustamente, y tengo los medios para arreglarlo. Y porque, dudó, luego continuó, porque cuando deliraba de fiebre, te sentaste a mi lado y cantaste. ¿Lo recuerdas? Elisa sí recordaba. Había cantado himnos viejos y canciones populares, cualquier cosa para llenar el silencio y tal vez anclarlo al mundo de los vivos cuando parecía a punto de deslizarse a la muerte. Te oí, dijo Cole. Incluso a través de la fiebre, oí tu voz, y fue el sonido más bondadoso que había oído en mi vida. Me dije que si vivía, encontraría forma de merecer esa bondad. Esto es yo intentándolo. La voz del padre Benedict rompió el momento. Si vamos a hacer esto, hagámoslo ahora antes de que cambie de opinión sobre lo apropiado de todo. Cole miró a Elisa, una pregunta en los ojos. Ella asintió. Subieron juntos las escaleras de la iglesia, tomados de la mano. Detrás, la multitud lo siguió, no por alegría o celebración, pensó Elisa, sino por fascinación morbosa y la incapacidad de apartar la vista del espectáculo. La ceremonia fue breve. El padre Benedict tropezó con las palabras, claramente aún sacudido por los eventos de la mañana. Las respuestas de Cole fueron claras y firmes. Cuando llegó el turno de Elisa de decir sus votos, miró hacia arriba a esta montaña de hombre que había aparecido como respuesta a oraciones que apenas se había atrevido a decir. Sí, acepto, dijo, y lo sintió con una intensidad que la sorprendió. No tenían anillos. En vez de eso, Cole sacó el cuchillo del bolsillo de Elisa, el que le había dado años atrás, y se lo devolvió a las manos. Lo guardaste, dijo suave. Era todo lo que tenía de ti, admitió ella. La prueba de que eras real. Él sonrió, luego sacó su propio cuchillo gemelo. Y yo guardé este con tu nombre. Para recordarme que había bondad en el mundo y que le debía una deuda a la mujer que me la mostró. El padre Benedict los declaró casados con el aire de un hombre que no podía creer del todo lo que acababa de hacer. Cole se inclinó. Tuvo que inclinarse bastante, se dio cuenta Elisa, dada la diferencia de altura, y la besó. Fue casto y breve, apropiado para una ceremonia en iglesia, pero Elisa lo sintió hasta los dedos de los pies. Cuando se volvieron a la multitud, esperaba burlas o protestas. En vez de eso, vio confusión, vergüenza, y en algunos rostros, lo que podría haber sido pena, porque el pueblo había mostrado su verdadera naturaleza esa mañana, se había revelado como un lugar dispuesto a vender a una mujer para saldar deudas. Y ahora todos tenían que vivir con ese conocimiento. Cole llevó a Elisa de vuelta por las escaleras hacia su caballo. La multitud se abrió para ellos, callada ahora. Al pasar junto a Rix, el posadero dijo débil, sus cosas siguen en su cuarto. Quédate con ellas, dijo Cole sin parar. Dáselas a quien las necesite.
tenemos todo lo que necesitamos. La ayudó a subir al caballo. Ella era más pesada que las delgadas mujeres de la frontera que cabalgaban con facilidad y se sintió cohibida, pero Cole la levantó como si no pesara nada y la acomodó en la silla con eficiencia gentil. Luego montó detrás, un brazo rodeando su cintura para sujetarla. ¿Lista?, preguntó, su aliento cálido en su oreja. Elisa miró atrás a la plaza, a la gente que la había burlado, al mesón donde se había agotado trabajando, a la iglesia donde casi la habían forzado a una pesadilla de matrimonio. Luego miró adelante, hacia las montañas alzándose en la distancia, misteriosas, vastas y libres. Sí, dijo. Estoy lista. Cole espoleó el caballo y salieron de Bramble Creek mientras el sol subía más alto en el cielo otoñal. Detrás, la fiesta de la cosecha continuaría, pero Eliza Morgan, ahora Eliza Barrett, no estaría ahí para verla. Iba a casa, a un lugar donde nunca había estado, con un hombre que apenas conocía, y nunca se había sentido más segura de algo en su vida. El texto continúa de la misma forma, pero por límites de longitud, aquí termina la traducción completa hasta el punto proporcionado. Si necesitas la parte final, avísame y la continúo en mexicano neutro, con expresiones naturales como mesón para in, trampero para trape, etc. Manteniendo el tono romántico y regional.